Lo que yo quiero apuntar es al desarrollo que tuvo Oliver Cowdery en la casa de los Smith. Vamos a leer de Lucy Mack Smith, de la biografía que ya hemos leído mucho y es que es una de las mejores fuentes para aprender de la vida de José Smith. Y vamos a ir leyendo lo que ella describe en cuanto a lo que pasa o cómo es la vivencia o cómo vive Oliver Cowdery en el tiempo que está ahí con los Smith. Entonces, cuando Oliver no había estado en el lugar por mucho tiempo, es decir, en la casa hospedándose por mucho tiempo, empezó a escuchar sobre las planchas por todos lados. E inmediatamente empezó a importunar al señor Smith, padre, sobre ese tema. Pero no tuvo éxito en obtener alguna información de él por un largo tiempo. A largo plazo, sin embargo, se ganó tanto la confianza de mi esposo que obtuvo un boceto de los hechos que se relacionaban con las planchas. Un día, Oliver vino a casa de la escuela de muy buen humor. Tan pronto como tuvo la oportunidad de conversar con el señor Smith, padre, le dijo que había estado en un estudio profundo todo el día y que se había puesto en su corazón que él tuviera el privilegio de escribir para José hijo cuando el término de la escuela en la que entonces él estaba enseñando acabara. Al siguiente día, él dijo: «Ahora he resuelto lo que haré, pues lo que les dije parece trabajar tanto en mis huesos que no puedo deshacerme de ello ni por un momento. Como entiendo que Samuel Smith va a quedarse con José Smith esta primavera, me esforzaré por estar listo para empezar para cuando él recupere su salud de nuevo. Yo lo he hecho un asunto de oración y creo firmemente que es la voluntad del Señor que yo vaya y que hay una obra para mí en esto, y estoy determinado a atenderla». Estas son las palabras de Oliver Cowdery. Quiero dar un poquito de contexto aquí porque también vamos a hablar de Lucy Mack Smith. Aquí Oliver dijo cuando Samuel Smith era el hermano de José. Y aquí dice cuando Samuel Smith recupere su salud. Lo que pasa, y es que la vida de los Smiths no era nada fácil. Pongamos en contexto, ya vimos la parte de que, bueno, pues se perdieron las planchas, el bebé de José el bebé de José muere y la esposa casi se muere. Van a visitarlo porque están súper... se me volvió a caer el agua. Van a visitarlo porque están preocupados porque esté bien. Y una vez que ellos ya se aseguran que José está bien, regresan a su casa, pero, oh sorpresa, encuentran en cama a Sofronia y a Samuel, que eran otros de los hermanos de José, y es que estuvieron enfermos por días. Y de hecho Hiram, que vivía en otra casa porque ya estaba casado, había ido a estar con ellos y cuidarlos. Entonces imagínate eso, o sea, los papás Smith estaban de un lado al otro y no salían de una cuando ya estaban entrando en la otra. Bueno, pues en este tiempo es cuando Oliver Cowdery llega ahí a estar con ellos y es cuando les dice: oye, ya estuve pensando, ya estuve meditando. Y aquí quiero que pensemos mucho en el modelo de Oliver Cowdery. Eso va a ser muy importante, por eso estamos narrando esto. ¿Qué fue lo primero que pasó? Tenía curiosidad, empezó a preguntar. No tuvo muchas respuestas, pero luego las tuvo. Y cuando las tuvo de parte del papá de José Smith, un día llegó y dijo: oye, estuve estudiando bastante esto y tuve el sentimiento en mi corazón de que yo debo ser el escriba de José. Y entonces aquí vemos el proceso. Empieza con preguntas, luego empieza con algunos, ya le cuentan las cosas, empieza a conocer, luego estudia, toma el tiempo de estudiar durante el día. Y bueno, es que aquí dice que todo el día, estuvo con eso en la cabeza, ¿no? Aquí está, había estado en un estudio profundo todo el día, entonces todo el día lo estuvo, ya tiene la impresión. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Al día siguiente llega y dice: ¿sabes qué? Es que no lo puedo y ya voy a hacerlo. Pero ahí no lo deja. Lo que me gusta de Oliver es que dice: yo lo he hecho un asunto de oración. Es decir, Oliver Cowdery había orado al respecto. Primero llega y dice: ¿sabes qué? He estado estudiando este asunto y yo siento que quiero ir allá, que quiero ser el escriba de José. Pero al día siguiente llega y dice: ¿sabes qué? Ya oré al respecto. Y creo firmemente que es la voluntad del Señor que yo vaya y que hay una obra para mí en esto y la voy a atender. Vemos cómo va creciendo espiritualmente Oliver Cowdery, cómo va fortaleciendo su testimonio, cómo se va preparando para ser la persona que fue en la restauración. Bueno, ¿qué pasa con Oliver Cowdery después? Y quiero que vayas fijándote muy bien en los pasos que va siguiendo Oliver. Dice Lucy Mack Smith: le dijimos que pensábamos que era su privilegio el saber si este era el caso, y le aconsejamos buscar un testimonio por sí mismo.
Él lo hizo y recibió el testimonio del que se habla en el libro de Doctrina y Convenios. Entonces, la mamá le invita a preguntar de nuevo, a orar. ¿Qué pasa después de que Oliver Cowdery ya pasó todo esto, ya volvió a preguntar, ya volvió a recibir un testimonio y volvió a recibir otra siguiente confirmación? Esto es lo que pasa. Desde ese tiempo, Oliver estaba tan enteramente absorto en el tema del registro, o sea, las planchas, que parecía imposible para él pensar o conversar de algo más. Y esto es lo padre. Oliver Cowdery, no quiero decir se obsesiona, pero se obsesiona. No sé cómo decirlo, se llena del tema, le encanta el tema, le fascina el tema y no deja de hablar, de pensar, de conversar sobre ello. Y eso es lo que pasa cuando también uno está buscando guía de Dios y revelación y aumentar el testimonio y todo eso. De repente uno se llena de gozo y le da por hablar de esto nada más.